Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. En este capítulo vamos a terminar de ver dos enseñanzas más con el cual va a cerrar el capítulo Marcos. Son dos enseñanzas también bien interesantes que vale la pena que les prestemos atención. Recordemos que el Señor está dentro del templo. Se recuerdan que vimos hace algunos días de que Él había llegado, después de que había llegado a Jerusalén, cuando hace su entrada triunfal, fue al templo el primer día y ahí solo observó, se regresó, se fue a Betania, luego al día siguiente volvió y ese día les volcó las mesas a los cambistas y sacó a la gente que estaba haciendo negocio dentro del templo. Pues él está ahí todavía dentro del templo y está dando todas estas enseñanzas del capítulo número 12. Entonces hoy vamos a ver las últimas dos enseñanzas que él tiene y que nos van a servir mucho. Yo incluso hoy en una de las noticias que recibí por WhatsApp, hay una noticia que me pareció un poco preocupante y entonces la incluí aquí para mostrárselas, que encaja exactamente con la primera enseñanza de estas últimas dos que nos tiene el evangelista Marcos. Entonces nos tocaba el versículo 38. ¿Se ve la pantalla? Sí, ok. Entonces dice, y les decía en su doctrina. Todos sabemos que una doctrina es una enseñanza, ¿verdad? Les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Los escribas estaban ahí con él. Se recuerdan que incluso la última reunión que tuvimos, vimos de un escriba que le iba a preguntar al Señor cuál es el mandamiento, el primer mandamiento. Y ellos están ahí oyendo estas enseñanzas que el Señor está dando. Y el Señor ahí les dice a toda la gente, a los discípulos y a todos los que están ahí con él dentro del templo, que se guarden de los escribas. Obviamente que los escribas han de haber hecho un gesto de desaprobación porque prácticamente el Señor los estaba acusando. Pero el Señor no solamente dice que se guarden de ellos, sino que les da las razones por las que se tienen que guardar de ellos. Dice que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Bueno, estos son dos aspectos que van a tener mayores consecuencias y que él solo está resaltando la parte exterior de estos escribas que les gustaba andar con largas ropas. El andar con largas ropas era como tener una falsa apariencia de piedad, de santidad y para que la gente los reverenciara y los tratara con mucho respeto. Pero dice que también, y que aman las salutaciones en las plazas, o sea, querían ser vistos de los hombres y que los hombres les saludaran. Jesús estaba enseñando que el privilegio, todos los privilegios crean responsabilidad. Desde aquel momento que el Señor está hablando de los escribas, les está también señalando la tremenda responsabilidad que caía sobre sus hombros y que ellos no se estaban percatando de ello. Entonces dice que denunció a los escribas porque sus vidas estaban en contradicción con lo que las Sagradas Escrituras enseñaban.
Y esto sí es preocupante porque hasta el día de hoy muchos líderes de las diferentes congregaciones a veces caemos en este problema, que lo que enseñamos no coincide con nuestra actitud, ¿verdad? Nuestras vidas están en contradicción con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y esto tenemos que ser nosotros que estamos al frente o que tenemos algún privilegio, debemos de estar conscientes y tratar de corregir una situación de estas, porque quizás los hombres no se dan cuenta, así como el Señor aquí les está hablando a las gentes acerca de este tema. Tal vez ellos no se daban cuenta de que a los escribas les gustaba las salutaciones en las plazas y andar de vestiduras largas. Probablemente ya se habían acostumbrado a ese patrón de conducta de ellos. Pero el Señor les está descubriendo ahí públicamente que ellos no están cumpliendo con lo que la Sagrada Escritura dice y que ellos serían juzgados más severamente que aquellos que no habían oído la palabra de Dios. Y aquí es donde está la mayor responsabilidad, que nosotros que conocemos la palabra, puede ser más severo el juicio para nosotros que para aquellas gentes que nunca conocieron la palabra. Entonces sigue diciendo que para entender esta advertencia debemos considerar lo dicho por él en Mateo 23. Mateo 23 es un capítulo bien confrontativo, bien duro, y que el Señor ahí descargó públicamente su sentimiento, su mal sentimiento que tenía hacia los fariseos, porque les hace unas acusaciones pero terribles y los hace ver muy mal en ese capítulo 23 de Mateo. Ahí Jesús analizó y condenó de forma muy severa la hipocresía de los escribas y los fariseos en Mateo 23. Dice, analizó y condenó de forma muy severa la hipocresía de los escribas y los fariseos, aunque no fue la única ocasión en que Jesús se dirigió al pueblo para advertirles el serio peligro que corrían si seguían sus enseñanzas. Yo he insistido mucho, hermanos, de que debemos de estar siempre respaldados por la palabra de Dios. Incluso yo los he motivado a ustedes y les he dicho que el día que yo les esté hablando algo que no está en la Biblia, ustedes públicamente me pueden corregir, decirme que yo estoy fuera de la Biblia y demostrarme lo que estoy fuera de la Biblia, porque no debemos de seguir en varios casos las enseñanzas de los hombres, que era lo que pasaba aquí con esta gente en aquel tiempo, que el Señor les estaba advirtiendo a todos los judíos del serio peligro que corrían si seguían las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Quiere decir que eran unas enseñanzas muy delicadas y que iban a afectar finalmente la vida de estas personas. Tan peligrosa era la enseñanza y la práctica de los escribas que Jesús no dudó en advertir a las multitudes públicamente mientras enseñaba en el templo. Definitivamente, hermanos, que los escribas, fariseos y toda esta gente se ha de haber molestado muchísimo con el Señor porque Él los estaba acusando públicamente ahí de que sus enseñanzas eran muy peligrosas y que le está diciendo a la gente que no sigan esas enseñanzas de ellos. Pero la gente a veces como que por un oído le entra y por el otro le sale. Y entonces aquí está la noticia que hoy me llegaba a mí en un mensaje. Y este es el título que tiene la noticia. Dice, desapareció el pastor que estafó a fieles con la llegada de Jesús. La ignorancia de la palabra hace que la gente crea cualquier tontera. Y mire lo que dice. Los dejó en la miseria, sin dinero y con una desilusión enorme. Se declararon los seguidores de la iglesia cristiana de Berea en Sabana Larga, Atlántico, en Barranquilla, esto es en Colombia. Luego que Cristo no llegara por ellos como lo había prometido su pastor. Según les había prometido el líder religioso, Jesús iba a descender de los cielos el pasado 28 de enero, con el fin de llevarlos en una especie de arrebatamiento. Decenas de creyentes vendieron casas, muebles, ropa, electrodomésticos, joyas, carros, lo vendieron todo, porque según ellos el 28 de enero se iban y el pastor les había hecho ver que todo eso de nada les servía, pero astuto porque les pidió que el dinero que de la venta se lo llevaran ahí a él,
¿Cómo no hubo algún listo ahí pensar por qué el pastor quería el dinero si los estaba obligando a ellos a vender todo? Pues esta pobre gente se quedó en la calle, ¿verdad? Y podríamos decir que este pastor era uno de estos fariseos, de uno de estos escribas que el Señor está advirtiéndole a la iglesia que es peligroso, sumamente peligroso seguir las enseñanzas de ellos, porque aunque a veces pareciera que fuera la Biblia, hay que ir directamente a la Biblia, hay que estar seguro que la Biblia dice lo que se nos está enseñando para poderlo asimilar. De lo contrario, debemos de rechazarlo. En otro momento Jesús lo expresó de la siguiente manera, en Lucas 11:52. Y ahí hay una expresión de lamento. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Mire todo lo que hacía esta gente y cómo los seguidores, los asistentes, el pueblo, se estaban dejando manipular y se estaban dejando engañar cuando esta gente lo que estaban haciendo era negándoles prácticamente la entrada a la salvación. Eso es terrible, pues, porque el evangelio, si una cosa tiene es que el evangelio es para salvación, no es para dejar en ignorancia a la gente y poderla manipular. Al contrario, el evangelio nos habla la verdad, nos dice las cosas tal cual son, para que no nos dejemos engañar por ningún pastor ni profetas, que hoy tantos profetas y apóstoles tienen algunas congregaciones que son a veces los primeros en estar engañando a la gente porque lo que tienen es un interés muy personal con respecto a la parte económica y eso es delicadísimo. O sea, muchas veces, y es fácil caer en la codicia, caer en la avaricia y el líder a veces se ha enriquecido a costas de las ovejas, ¿verdad? Entonces, ahí sí que hay que tener mucho cuidado. El Señor sufría viendo cómo el pueblo sencillo era llevado a la condenación por esta causa. En esas circunstancias, lo cruel habría sido permanecer callado, pero el Señor no permaneció callado. Él no les tuvo miedo a los escribas ni a los fariseos, los denunció públicamente y les dijo sus verdades sin ninguna reserva. No hemos de olvidar que la palabra nos ha sido dada para nuestra salvación. Para eso es la palabra, para nuestra salvación. Pero que es posible torcerla y pervertirla para nuestra destrucción. Y eso lo vemos en 2 Pedro 3, 15 al 16. Ahí dice que el líder puede usar la palabra y torcerla y pervertirla para la destrucción no solamente del líder, sino que del pueblo, ¿verdad? Y siempre que veamos este tipo de cosas, debemos seguir el ejemplo de Cristo, lo que él está denunciando aquí. Por eso les decía que las últimas dos enseñanzas que tiene este capítulo 12 son bien interesantes, son bien importantes y debemos de considerarlas. Los escribas y fariseos en algún momento, sus ojos se habían oscurecido por la vanidad, la avaricia y la soberbia de su corazón, de tal manera que toda su enseñanza se había corrompido. Imaginen ustedes estar en una congregación donde todo lo que se le enseña a uno está totalmente corrompido por la avaricia del líder o de los líderes, ¿verdad? Y que esta gente no tiene pues ningún temor de Dios y hace cosas pensando que nunca les va a pasar nada, que Dios nunca les va a pedir cuentas. Pues esta gente, yo creo que esta gente no se va a salvar. Y dice Juan 12:43, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y estos son los puntos que el Señor va a resaltar y que si vemos unos contextos vamos a encontrar que lo que el Señor está diciendo había sido previamente anunciado por él. Por ejemplo, Juan 5:44, el Señor hace esta pregunta: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, el Señor estaba reclamando que los líderes se estaban quedando con la gloria en lugar de darle la gloria a Dios y todo era por el interés personal y económico que ellos tenían de las masas que asistían ahí, ¿va? Pero esa conducta también anula el testimonio de los líderes. Dice, los pocos de ellos que llegaron a creer en Cristo no lo confesaban abiertamente porque no podían tolerar las burlas y el rechazo que les vendría por ello. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Nicodemo llegó de noche a buscar al Señor.
¿Por qué llegó de noche? Cabalmente por esto. Porque si él confesaba que había creído en el Señor, no iba a poder tolerar las burlas y el rechazo que iba a causar con el grupo de los miembros del Sanedrín. Entonces, la misma gente, algunos de estos líderes que ya estaban empezando a ceder, a creer en la doctrina del Señor, tenían miedo de confesarlo porque eran tratados de una forma que era difícil que ellos pudieran soportar ese maltrato que les iban a dar. En Juan 12, 42, 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, de los gobernantes, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Que aún a los gobernantes que estaban empezando a creer en el Señor, tenían temor de confesar que se habían convertido, que estaban creyendo en el Mesías. Dice, para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, eso como que a veces es mejor que lo expulsen a uno de una sinagoga, pero mantener la verdad. O sea, no debemos de comprometer la verdad de la palabra de Dios. No debemos vender la verdad. Debemos de mantenernos en ella, aunque así nos cueste que nos expulsen de una congregación. ¿Y por qué lo hacían? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire, todo eso es lo que el Señor está enseñando y recalcando en estos últimos días que Él está antes de ir a la cruz. Y aquí casi que ya va a tener, después de este capítulo 12, el Señor ya va a salir del templo. Entonces ya va a salir del templo y va a ir a enfrentar prácticamente la acusación que se le va a hacer. Él ya va a estar, es la última ocasión que Él va a estar en el templo. Ya no vuelve a regresar al templo. Lo agarran, cuando lo agarraron la noche, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote que estaba ahí mismo dentro del templo, pero él ya no entra directamente al templo. Esta es la última vez que él va a estar en el templo. Arruina el ministerio, esta conducta, así como la de los fariseos y los escribas. Todo predicador que esté más preocupado por agradar a su auditorio que a Dios, jamás tendrá un ministerio bendecido por Dios. Jamás. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera, en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? ¿Qué es lo que quiero? Como líder, como pastor, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Y dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero yo creo que mucha de la culpa la tiene a veces el pueblo, porque con tal de recibir un trato preferencial de parte de su líder, empiezan a adular al líder y empiezan a seguir algunas enseñanzas que no están en la Biblia, por contar con la amistad del pastor o de la familia pastoral, para que el pastor los invite a su casa, para que el pastor les dé ciertas preferencias, que les dé ciertas posiciones dentro de la congregación. Entonces, el mismo pueblo a veces corrompe al líder, porque no están buscando la gloria de Dios, sino que quieren que ellos ser agradados, quieren ellos que el pastor les tolere muchas cosas, y si se les dice la verdad, entonces ya hay problema. Pero Pablo es bien categórico aquí, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esas palabras son bien importantes para los líderes. Pero también esa misma actitud convierte al adorador en un actor. Este es otro aspecto ya para el pueblo. En Marcos 15, del 7 al 8, Mateo, pero 15, del 7 al 8 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el Señor menciona estas palabras? Lo que estaba haciendo Jesús es acusando en innumerables ocasiones la hipocresía del mismo pueblo, porque se habían vuelto actores, se habían convertido en actores que aparentaban piedad en busca del aplauso y el reconocimiento de la gente. Y como el mismo Señor explicó, esta iba a ser la única recompensa que iban a tener de toda su religiosidad. Eso es a lo más que aspiraban, pero que no cabe duda que ellos no lo percibieron, no se dieron cuenta que ese iba a ser el pago
y estaban dentro del templo, eran del pueblo de Dios. Se suponía que presentaban sus sacrificios, sus corderitos año con año, pero el Señor le estaba diciendo que lo único que iban a tener de toda su religiosidad era ese reconocimiento de parte de los líderes, ¿verdad? Porque ellos se habían convertido en actores. Te dice el versículo 39. Aquí está. Dice, bueno, hablando de lo que les gustaba a los líderes, en este caso a los escribas y fariseos, además de vestiduras largas y de que los saluden en la plaza, dice, también que les gustaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. O sea, todos ya vimos alguna vez cuáles eran los lugares privilegiados y quiénes debían de sentarse a la derecha y cómo ponían las mesas, cómo las distribuían y quiénes iban en los lados, digamos, laterales de las mesas y quiénes iban al centro de la mesa. Eran lugares preferenciales. Entonces, esto era lo que les gustaba a ellos, tener las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, cuando se practicaba esta cena. Pero el 40 dice que también que devoraban y que devoran las casas de las viudas. O sea, mire, esta gente no tenía ninguna consideración ni para personas de esta categoría, las viudas, gentes que habían quedado sin sus esposos y todavía gente anciana que ya no tenían quien por ellas. Y lo que hacían estos líderes eran ir a quitarles lo poquito que les había quedado a las viudas. Y que por pretexto y se hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Hermanos, nosotros hemos enseñado aquí en nuestra congregación y aprovecho para repetírselos, porque por la misma educación que traemos de las iglesias de donde venimos, no salimos y no entramos en la nueva enseñanza que les hemos dado. Yo les he enseñado, hermanos, y la Biblia así lo dice, que ustedes no necesitan que el pastor ore por ustedes, ni que el anciano ore por ustedes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos tenemos entrada ante el trono de la gracia de Dios y cada uno debemos de pedir conforme a nuestra necesidad. Yo no digo que no oremos. Claro que podemos orar en situaciones especiales, pero quitémonos esa costumbre de que me dio un catarro, quieren que el pastor vaya a orar. ¿Qué tal cosa que el pastor vaya a orar? Y mire lo que pasaba desde aquel tiempo, dice que por pretextos hacían largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación porque estaban haciendo todo esto, pues también aprovechándose de las pobres viudas. Pero hermano, usted no tiene por qué recurrir a mí. Por eso cuando dicen, hermano, quiero que ore por mí, pero ¿y usted ya oró por usted mismo? No, nadie quiere orar por sí mismo, quiere que el pastor vaya a orar. Y entonces endiosan al pastor, hacen sentir al pastor como que si él no ora, Dios no los va a oír. Ese es un tremendo error, eso es casi que suena a blasfemia en contra de Dios, porque estamos negando la verdad que Dios ha dejado establecida en su palabra. Todos y cada uno podemos orar, no tiene que ser el pastor, pero estamos arrastrando todavía esta mala enseñanza que viene desde la época de Jesús, ¿verdad? De los fariseos estos que devoraban las casas. La mala actitud de los escribas hace que la persona se sienta superior. Eso ha sido casi siempre así. Su pretendida santidad y los conocimientos que creían tener de la ley, hablando de los escribas y fariseos, les hacía sentirse superiores al resto del pueblo, al que miraban con aire de superioridad. Ese es un tremendo error, hermano. Ese es un tremendo pecado. Que el líder esté viendo al pueblo como sobre el hombro, como que no vale nada, porque él es el que es más santo, él es el que tiene todos los conocimientos. No, hermano, si el conocimiento Dios nos lo da a todos. Eso no está reservado solo para los pastores. El conocimiento es para todo aquel que quiera creer en el Señor, que quiera creer en su palabra y que se dedique directamente a estudiar la palabra. Ahora, ¿qué ha pasado? Que nosotros, como somos un poco negligentes en la lectura de la palabra, entonces preferimos que el pastor nos la dé y nosotros no vamos a la palabra a confirmar si lo que el pastor nos dijo es cierto o no. Entonces, muchas veces es por haraganería, pero esa es una mala práctica. Pero no quiere decir que el Señor no le revele a cada uno de sus hijos. Todos somos hijos, tenemos el mismo rango. La misma sangre que derramó el Señor por mí, la derramó por ustedes. No hay nada especial en mí.
Ustedes son igual que yo. Lo único es que tomemos nuestro papel como debe ser. Por ejemplo, los publicanos y aquellos a los que ellos consideraban pecadores notorios estaban acostumbrados a sus menosprecios, que por supuesto no dudaban en devolverlos. Se recuerdan que cuando un fariseo y un publicano suben al templo, el fariseo, ¿qué decía? Señor, te doy gracias porque no soy como este ladrón, y hice un montón de cosas, ¿verdad? Yo doy diezmo de todo lo que tengo 2 veces a la semana, ayuno no sé cuánto, hago aquí, hago allá. Y el otro, el pobre publicano ahí a un lado, dice que ni siquiera alzaba a levantar su rostro, estaba humillado ahí. Pero el otro prácticamente insultándolo, es lo que estamos diciendo aquí, que los escribas se sentían superiores a la gente y nada, que no estaban enseñando lo que realmente la palabra decía. Y otro poco podríamos decir de su relación con los samaritanos y los gentiles, aunque también a la gente sencilla del pueblo los veían como ignorantes. Veamos cómo se expresaban en sus reuniones. Juan 7:49 dice que estos fariseos y estos escribas decían de la gente, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ay, hermanos, eso sí raya en lo, no, ya ni tengo yo cómo calificar esa expresión. ¿Cómo se le va a decir que la gente, porque es pobre, porque es sencilla, porque son viudas, es gente maldita? Eso no puede ser, y menos de un líder de una congregación. Y eso lo estamos viendo el día de hoy en diferentes congregaciones, donde los líderes tratan así a su gente, ¿va? Y lo dicen, los tildan de ignorantes. Quizás algunos porque o no tienen el tiempo, no sé qué pasa, pero no leen la palabra. Pero de que no sabe la ley, será porque uno no lo estudia, pero todos podemos saber la ley, porque ahí está, en la Biblia que usted tiene la misma que yo tengo y ahí está toda la ley. O sea que lo que hace falta es entrar a estudiarla. Pero esa misma actitud de ellos lleva a otros a la condenación. Jesús dijo que este énfasis que tenían en la observación externa de la limpieza ceremonial, unido a su grave descuido de la santidad interior, no las vestiduras largas, los convertía en sepulcros, de tal manera que cualquiera que entrara en contacto con ellos quedaría automáticamente contaminado. Eso lo podemos ver en Lucas 11:44 y también en Números 19, del 11 al 22. Por lo tanto, su ceguera y su falta de vida espiritual eran tanto suicidas como asesinas. Ellos eran gente que asesinaba, además de que ellos se suicidaban, hablando espiritualmente. No solo ellos se iban al infierno, sino que luchaban por llevarse a los demás con ellos. Miren qué clase de líderes, hermano. En lugar de abrirle la puerta del reino para que la gente entrara para salvarse, la puerta que le estaban abriendo era la puerta del infierno y la gente no se estaba dando cuenta. Pero, bueno, son cosas que suceden y nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. ¿Qué dice Mateo 23:13? Aquí dice el Señor, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, es un lamento tremendo que el Señor está diciéndoles públicamente a esta gente. El 23:15 de Mateo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, nuevamente esos dos grupos, hipócritas les vuelve a decir, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Cómo la gente podía estar aceptando eso, no? Es que no, yo no puedo entender que la gente fuera tan ignorante que no se diera cuenta de lo que sus líderes estaban haciendo con ellos. Jesús era diferente. Frente a esta ridícula obsesión de los fariseos por buscar la gloria para ellos mismos, sobresale el ejemplo contrario del Señor Jesucristo. Nos dice Juan en capítulo 5, versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Eso fue lo que el Señor dijo. Gloria de los hombres no recibo. Juan 8:50, yo no busco mi gloria. El deseo manifiesto de Jesús era buscar la gloria de su Padre y su aprobación. Juan 12:28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Ni el mismo Señor está pidiendo que Él sea glorificado, sino que está diciendo que el Padre sea glorificado. Y nos enseñó que esta debía ser también la prioridad
de nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Darle honra al Padre, darle honra al Hijo, darle honra al Espíritu Santo, pero no estarle dando honra al hombre, y menos a estos líderes que lo que están haciendo es llevando al infierno a sus seguidores, menos a esa gente. Eso hay que señalarlos, aunque algunos nos critican a veces porque damos nombres, pero es que, hermanos, hay que señalar con nombres y apellidos la gente que está haciendo cosas que no son de acuerdo con la Biblia. Ahora, lo triste y lamentable es que la gente, cuando uno le quiere abrir los ojos con la palabra, se voltean contra uno y se vuelven unos problemas tremendos porque sus mentes están cerradas y no pueden discernir, no pueden razonar lo que realmente debe ser el cristianismo. Resumen del comportamiento de los escribas. Primero, gustan de andar con largas ropas. Segundo, aman las salutaciones en las plazas. Tercero, aman las primeras sillas en las sinagogas. Cuarto, aman los primeros asientos en las cenas. Y quinto, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Si usted conoce a alguien que está dentro de este resumen, cuidado, tenga cuidado, piénselo 2 veces. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Este es el otro tema, la otra enseñanza que el Señor va a dar. Yo sé que este tema a muchos no les agrada, pero está en la Biblia y está en el libro de Marcos y nosotros vamos estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo y vale la pena que lo veamos, aunque no hay nada, digamos, ningún interés personal que yo tenga para tocar este tema, sino que simplemente quiero comentarlo a la luz de lo que la Biblia dice. Le dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, él había estado ahí en el templo, parece ser que estuvo en el atrio, en el patio de las mujeres, y ahora, por alguna razón, que él lo sabía, él busca un lugar específico. Y el lugar que va a buscar es el lugar que está cerca del arca de las ofrendas. Y él lo hace porque va a dar una enseñanza interesante. Y dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Él los estaba observando. O sea, él lo hizo a propósito. Dice, y muchos ricos echaban mucho. Y él no va a criticar porque los ricos echen mucho, ni lo va a censurar. Qué bueno que los ricos echaran mucho. Pero vamos a ver cuál es el trasfondo de este pasaje. El incidente final de este capítulo nos muestra a Jesús haciendo algo tan osado que solo él como Dios podría hacerlo. Se puso a mirar cómo la gente ofrecía sus ofrendas. Es como que si yo los domingos, hermanos, me parara frente al lugar donde se depositan y a ver cuánto usted pone ahí, si pone monedas o pone billetes o pone cheques o qué. El Señor lo hizo. Él sí lo hizo. Mira, ahí se puso él y empezó a observar. Le dice, parece que después de que los fariseos, saduceos, herodianos y escribas, porque todos estos grupos lo habían visitado durante esos días, en ese tiempo, habían terminado con su ronda de preguntas y se habían apartado derrotados, Jesús se sentó cansado en un lugar del templo desde el que se podía ver a las personas mientras echaban sus ofrendas. Lo primero que Jesús observó es que los ricos echaban mucho dinero. Por supuesto, esto era razonable y Jesús no lo criticó. Las ofrendas de estos ricos no representaban ningún sacrificio para ellos. Este es el punto que él quiere señalar, sino que daban de lo que les sobraba. Pero el Señor lo va a contrastar con la viuda. Muy probablemente esta viuda era consciente de que los escribas eran de ese tipo de personas que habían escogido la religión como una profesión para conseguir ganancias deshonestas, según dice Pablo en 1 Timoteo 6:5. Sin embargo, este hecho no le desanimó en su deseo de dedicarse a Dios con todo lo que tenía. Esas son convicciones personales. Y sin duda, este es un buen ejemplo que todos nosotros debemos tomar en cuenta porque con frecuencia las personas a nuestro alrededor nos pueden desanimar en nuestro deseo de servir a Dios. Jesús trata sobre el tema del dinero
y lo que hacemos con él. A continuación, mostramos algunos ejemplos que pueden ser completados con muchos otros en los evangelios. En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15 del 11 al 32. En la parábola del mayordomo infiel, Lucas 16 del 1 al 15. Jesús presentó a dos hombres que malgastaron un dinero que no era suyo. Lo que mucha gente hace hoy dentro de las congregaciones, que no ofrenda a la congregación y dice que sí lo da a los pobres. Ese dinero no es de uno. Ese dinero es de Dios. Entonces, repartir lo que es de Dios es delicado. Yo se los he dicho ya en varias ocasiones. Jesús exhortó a sus discípulos a hacerse tesoros en el cielo, porque esa era la única manera de no perderlos con la muerte. Lucas 12, 32, 34 y Mateo 6, 20. La razón por la que el dinero resulta tan crucial para Jesús es porque en todas las épocas, oiga, en todas las épocas y culturas ha representado la alternativa a Dios en nuestros corazones. Por eso, la forma en que la que usamos el dinero dice mucho de nuestro estado espiritual. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabras del Señor. Él está hablando con relación al tema del dinero dentro de la iglesia. ¿Qué dice Lucas 12, 34? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Otro pasaje, 2 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces dice el siguiente versículo, el 42. Permítame. Aquí está. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En el 41 decía que los ricos echaban mucho de lo que les sobraba. Pero luego el Señor observa, como él está ahí enfrente, que llega una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, estaba tan cerca que él se dio cuenta que solamente puso dos blancas. Jesús mostró mucho interés por la situación de las viudas. La razón estaba en que una vez que sus maridos morían, ellas quedaban en una difícil situación de desamparo y abandono. Ya sabemos que en el mundo antiguo no existían pensiones para las viudas ni seguro social alguno. Además, era muy difícil que pudieran entrar en el mundo laboral porque no les daban trabajo. Por lo tanto, las viudas dependían de la misericordia de la gente. En este sentido, el Antiguo Testamento establecía diferentes mandamientos para que el israelita cuidara de ellas, algo que volvió a repetirse en el cristianismo. Yo no puse aquí el texto de 1 Timoteo 5, del 3 al 10, porque este pasaje habla cómo deben de tratarse las viudas el día de hoy en la iglesia. Y dice que solo las que verdaderamente sean viudas sean puestas en la lista para ser ayudadas. Pero que si la viuda tiene hijos, tiene familia, que la familia atienda a sus viudas, a sus mamás o a sus personas que han quedado viudas. No deben de trasladarle la responsabilidad a la iglesia, porque aquí, ahí Pablo en este pasaje, 1 Timoteo, dice que el que no puede ayudar a su familia, ¿cómo va a servir a Dios? Usted lo puede leer, yo no lo puse, pero es digamos como una excepción de cómo debe tratarse a las viudas dentro de la iglesia. En resumidas cuentas, la condición de las viudas era muy dura y digna de lástima. Y no es de extrañar que como resultado de su necesidad y desamparo, muchas de ellas fueron llevadas a una mayor dependencia de Dios y a un uso más constante de la oración que la mayoría de nosotros. Eso lo podemos ver en Lucas 2, 36 al 38. La acción de esta mujer, de esta viuda, junto con el comentario de Jesús, ha inspirado a miles de personas a seguir su ejemplo, lo que ha servido para multiplicar aquella pequeña ofrenda de una forma incalculable. Con esto se confirma que Dios siempre hace grandes cosas con los pequeños recursos que son puestos en sus manos. Debemos recordar también el importante principio bíblico que el Señor nos enseñó. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10.
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que llamó a los discípulos para que se fijaran en ello. Seguramente para el resto de las personas ahí presentes, la ofrenda de esta mujer pasó desapercibida y carecía de importancia, pero no para Jesús. O sea, para el Señor no pasó desapercibido. Esta viuda pobre echó más que todo, dice. ¿Cómo podía ser si muchos ricos antes que ella habían echado mucho? La razón está en que el Señor no mira la cantidad del donativo, sino el corazón con que se da. En este sentido, este pasaje tiene mucho que enseñarnos. Veamos algunos de los otros principios bíblicos que encontramos aquí que nos enseñan cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios. Primero, tiene que ser voluntariamente y no por obligación. 2 Corintios 9:5, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ellos lo que están enseñando aquí es que primero hay que rendir el corazón. Ya hemos dicho que Dios mira el corazón del dador. Por eso, si primero no hemos puesto todo nuestro ser sobre el altar para Él, todo lo demás no tendrá ningún valor. Pablo elogió el ejemplo de los macedonios en este mismo sentido. 2 Corintios 8:5. Asimismo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Marcos 12:43. Entonces dice, llamando a sus discípulos, mire, o sea, no solamente el Señor se puso enfrente del arca de las ofrendas, sino que llamó a sus discípulos. Todos se pusieron enfrente de los ricos y de la viuda pobre. Y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. No se lo dijo al oído, no se lo dijo en secreto, se lo dijo públicamente ahí delante de toda la gente. De cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Pero ¿cómo si los ricos habían echado mucho? Por amor al Señor. La mujer amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, que fue la pregunta que había hecho el escriba que había llegado antes de este pasaje que estamos viendo. ¿Cuál era el mandamiento más importante? Y aquí se está resaltando eso. Y por eso, como ella amaba al Señor de esa manera, por eso entregó todo su dinero. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda? Con su ofrenda, la mujer expresó su convicción de que todo lo que tenía le pertenecía al Señor y que Él es digno de todo. Por eso se lo ofreció con todo su amor. Aquí me viene a la mente el recuerdo de la viuda aquella que el profeta Elías encontró, ¿se recuerdan? A la que le pide que le haga un pan de harina cocido en las brasas. Y la mujer viuda que está ahí con su hijo dice, bueno, solo un poco de harina tengo y me preparaba para cocinarla para darle a mi hijo y para mí y de ahí dejarnos morir. Y luego el profeta dice, hazme primero a mí. Y la mujer no dudó y fue y le dio y nunca más le faltó el alimento a la viuda por 3 años y medio que iba a durar la sequía en Israel. Igual está la viuda del profeta Eliseo, que le llega a decir que su marido ha muerto y que se van a llevar a sus hijos esclavos y él le dice, ¿qué tienes en casa? Nada, solo una vasija de aceite. Le dice, presta vasijas a todo el vecindario y llénalas de aceite. Y fue la mujer y prestó vasijas y dice que fue tanto el aceite que pudo pagar su deuda y de eso vivió también por mucho tiempo. O sea, lo que hay aquí es fe, lo que hay aquí es obediencia, lo que hay aquí es convicción, lo que hay es amar al Señor de esta manera, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Y los resultados no se van a dejar esperar, va a haber resultados. Con sacrificio y abnegación, la viuda dio todo su sustento, no dio de lo que le sobraba, sino que entregó algo que necesitaba para vivir. Eso es lo que el Señor está exaltando de esta viuda. El rey David expresó el mismo principio que está en 2 Samuel 24,
24. Porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Y este pasaje se refiere cuando el ángel está matando a los del pueblo de Israel por la desobediencia del rey David. Y entonces le dice el ángel a David que vaya y que levante un altar al Señor. Y le dicen dónde. Y David corre a donde está la era de Ornán, que así se conoce. Y ahí estaba Ornán trillando el trigo. Y cuando ve llegar a David, y David le expone que quiere comprar esa parte de ese terreno, que por cierto era el monte de Sión, el monte donde se construyó el templo. Entonces Ornán le dijo que se lo regalaba y que le daba todo lo que él necesitara para construir, para que se quedara con el terreno. Y entonces David le dice, no, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. O sea, es una forma de pensar bien importante, porque en este caso David sabía y estaba oyendo de labios del mismo Ornán que él le regalaba el terreno y no lo aceptó. Le dijo, yo te voy a pagar, y le pagó el justo precio por ese terreno. Debemos ofrendar en medio de riquezas o de pobreza. Algunas veces podemos sentirnos tentados a pensar que solo los ricos deben de dar, pero en este pasaje Jesús centra toda su atención sobre la ofrenda de la viuda pobre. Pero en el reino de Dios esto tiene que ser diferente. Dios no priva a los pobres del gozo de compartir con otros de su pequeña porción. Pablo dice que los macedonios, que estando bajo pruebas y tribulaciones, aún así fueron generosos en sus ofrendas. Segunda de Corintios 8:2. Dice, en grande prueba de tribulación y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hablando de los macedonios, fue una iglesia pero especial en ese sentido, y Pablo la elogia mucho en este pasaje de Segunda de Corintios. Bueno, y el versículo 44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso se lo está diciendo a los discípulos, estando ahí todavía en el templo, antes de salir. Esas son las últimas palabras que él va a pronunciar ahí en el templo. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, dando lo mejor. Sin lugar a dudas, la viuda dio lo mejor que tenía. De hecho, dio todo lo que tenía. Ella no tuvo que escuchar la reprensión que el profeta Malaquías dirigió a los judíos de su tiempo. ¿Y cuál fue esa reprensión que Malaquías dirigió a los judíos de su tiempo? Está en Malaquías 1, versículos 13 y 14. Hablando el Señor a los sacerdotes y al pueblo de Israel, dijo, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda del hurtado, de lo cojo, de lo enfermo, de lo que no servía, llevaron ofrenda a Dios. Entonces pregunta el Señor a ellos, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Siguiendo con el tema, dice que hay que dar con generosidad. Tampoco hay duda de que la viuda dio generosamente. De hecho, algunas de las ofrendas del templo iban destinadas a las viudas y los pobres. Por lo tanto, esta mujer, a pesar de su extrema pobreza, se mostraba generosa con los demás. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estas son leyes espirituales que se cumplen, hermano, se cumplen. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, ya sea de un lado o del otro, pero estas se cumplen. Se debe dar con fe y confianza en el Señor. Algunos no dudarían en acusar a esta mujer de no hacer previsión para el futuro y de que al ofrendar de esta forma estaba poniendo en serio peligro su ya maltrecha economía. Y es cierto que para las mentes racionalistas no puede ser entendido de otra manera.
pero ella, en su condición de viuda, era una mujer que confiaba y dependía absolutamente de Dios y de su provisión divina. Pero claro está, vivir por fe requiere conocer y confiar en Dios. Hemos estado insistiendo en este tema de conocer a Dios. No podemos amar a Dios si no lo conocemos. Y no lo conocemos si no entramos a la palabra del Señor. Dice, cuando ofrendamos correctamente, esto es algo excelente y muy agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, es fácil admirar a esta mujer, pero no seguir su ejemplo. Muchos creyentes gastan mucho dinero cuando se trata de ellos mismos, pero les duele todo lo que pudieran emplear para agradar a Dios. Y de esto se abunda en muchas congregaciones. Sin duda, esta es una enfermedad del corazón contra la que el Señor advirtió en muchas ocasiones. Y dice Pablo también en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien, hermanos, hemos terminado el capítulo número 12 de Marcos. Aquí el Señor ya se retira del templo. Como decía, es la última vez que Él va a estar en el templo y enseñando. Y ya es como día martes, y Él el viernes va a ser sacrificado. Y está dando esta serie de enseñanzas interesantísimas. Y llama la atención que lo haga hasta en este momento. ¿Por qué no lo hizo al principio de su ministerio? ¿Por qué lo dejó para el final? O sea, eso hay que ponerse uno a pensar y a reflexionar sobre eso. Les dejo el tiempo por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o algún aporte que hacer. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.